Mis trompetas de John Cena. Vale. Perdón. Nada, es una pausa que vamos a poner trompetas de John Cena aquí para la introducción, hacer tan, 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 pero... Ni cantadas. No, los armas ya vale todo. Bueno, muy bien. Ok, pues sin trompetas, ¿verdad? Qué pena. Estos organizadores. Ok, varios disclaimers antes de empezar. Uno, estoy medio nervioso. Dos, va a haber mucho hate. Entonces, acompáñenme. Y tres, voy a usar un acordeón porque tengo algunas cosillas que tengo que decir y espero que no se me olviden. Quédate aquí. Ok, venía a yo hablar de cómo yo odio Angular. Pero en realidad es la manifestación, es el síntoma de la enfermedad. Y me fui un poquito más para atrás para ver en realidad cuál era la razón por la cual yo odiaba Angular. Y me di cuenta que tiene que ver con problem solving. Y antes de hablar de lo que les quiero hablar, tenemos que hacer una pequeña desviación. Y vamos a ir al valle de la resolución de problemas y les quiero mostrar dónde se levanta el bonito monte de los constraints. Los constraints de un problema son las partes que no pueden cambiar del problema, son las cosas sobre las cuales ustedes no tienen control. Si están trabajando con un equipo en Japón, necesitan adecuarse a su horario. Si están trabajando con alguna tecnología en particular, pues hay que usarla porque te está pagando por eso. Entonces, son partes del problema de las cuales tú no decidiste usarlas, ¿Simón? Y lo interesante es que los constraints no solo están presentes en problemas, sino también en la solución. Puedes entrar a trabajar a un lugar y te dicen, oye, ¿sabes qué? Pues aquí usamos COBOL. Bueno, pues ni modo, es parte del constraint de la solución. ¿Sale? Perdón. Sí, shoutouts a Nicando, que no vino. Muy bien, entonces sí, lo que quiero nada más resaltar con esta lámina es, los constraints son parte del panorama, son cosas que no pueden cambiar y hay que vivir con ellas. Y es parte de nuestro trabajo como ingenieros de software, saber lidiar con ellos. Hay constraints que puedes tirar, hay constraints a los que les puedes dar la vuelta, hay constraints a los que ni modo hay que atacarlos de frente. Entonces, lo único que quiero que se les quede en la mente es eso. Hay partes de un problema y de la solución que no se pueden cambiar. Muy bien, de vuelta a lo que hablábamos. En realidad, parte de lo que quiero englobar en esta plática es que quiero hablarles de una cosa que se llama abstracción. ¿Sale? La abstracción existe en contexto de la complejidad. La abstracción es lo que nos permite ver algo, no necesariamente código, puede ser cualquier otra cosa, y decir, ok, esta manguera que sale de esta madre negra a la batería es un cable. Muy bien, ese cable representa pertenencia, ¿sí? Un componente depende del otro y el otro le provee cosas al otro, pueden ser codependientes. Son nombres que le ponemos a las cosas para poder definirlas. Y eso es una abstracción. La abstracción es el proceso conceptual donde viendo algo que no entendemos, a través de los patrones que podemos percibir y de los comportamientos que vemos en podemos definir entidades, podemos definir responsabilidades y podemos asumir cosas al respecto del sistema, ¿sale? Y podemos decir, ok, este file que vi hace rato y este pedazo de este otro file representan el login screen. Chingón, entonces, de dos files de código puedes definir algo. Conceptualmente en tu cerebro sabes que esas dos cosas representan la pantalla de login. Eso es la abstracción. La abstracción te permite dejar de lidiar con complejidad específica, salirte un nivel y poder lidiar con cosas que puedes entender. Y dices, terminas decidiendo, ok, este cilindro que ves en el pizarrón representa la base de datos. Muy bien, pero son 14 bases de datos. Bueno, tú pegas ese cilindro, es lo que vamos a hablar ahorita. ¿Sale? Entonces, eso es la abstracción, nos permite comunicarnos, comunicar cosas complejas, conceptos complejos, con artículos muy sencillos. Muy bien. Esta lámina que está aquí representa dos cosas, es una gráfica claramente. Del lado, en el eje de las Ys, tenemos la complejidad. Abajo no tenemos nada de complejidad y arriba tenemos toda la del mundo. Claramente hay problemas, ¿sale? Que nos toca resolver porque es nuestro trabajo. Y los problemas van a tener una complejidad dada, ¿sale? Y nuestra intención como desarrolladores de soluciones es definir una solución que resuelva ese problema tomando muy en cuenta la complejidad que va a tener, porque si terminas con una solución más compleja que tu problema, quizás algo estás haciendo mal, ¿sale? A veces sabemos lo que estamos haciendo mal, de decir, ¿sabes qué, güey? Es que estoy ligando con 40 files de código legacy que no sé qué hacen, cabrón, pero si los quito no jala el pedo. Ok, bueno, ni modo, pues sácalo porque mañana es el deadline, ¿no? Y si no, terminas con esas cosas. Y esta es gráfica, yo le voy a poner la gráfica de índice de complejidad de Toily, y dibujo una línea ahí en medio, que en mi opinión es la tolerancia que debes de tener con tu problema.
Esto es muy abstracto, perdón si está medio fumado, pero la idea es, tu solución, debes de strivear como developer que tu solución, por lo menos, no sea más compleja que tu problema, ¿sale? Y está bien fácil definirlo, porque abajo está el code nirvana, ¿sale? Abajo está la banda que tira 2 líneas de código y resuelve lo que se resolvía con 40, ¿sale? Ahí está la banda como elevadísima, el Carmack y toda su banda está ahí. Y arriba está el Code, ¿sale? Ahí está la banda que lidia con Unicode, que tiene que desipear madres en el browser, esa banda está ahí, ¿sale? Y son cosas complejas. Y la idea es no acercarnos para allá arriba porque allá está cabrón. Y básicamente nosotros siempre nos movemos en esa zona, ¿sale? Tenemos un problema, medio se soluciona a veces, medio sí, pues a veces cobra el sistema, a veces no, y hay que mandarle un correo al cliente. Ok, bueno, ponle otro módulo. Leí por ahí un tutorial que si conectas PayPal con este otro plugin que tenemos, jala chido. Pues instálalo, pues para qué jala, hay que sacar el jala. Y entonces terminamos moviéndonos en esa zona, donde la complejidad es un poquito más alta que el problema, pero sin embargo el problema está solucionado, ¿sale? Y levanten la mano los que vieron un huevito en el panorama del monte, ¿sí? Bueno, decidimos traernos ese huevo y resulta que era un monstruo que quiere atacar a neoguanatos. Y pues nos toca a nosotros como comunidades de emprendimiento resolver ese problema y pues para pronto hacemos un hackathon, ¿no? Para resolverlo y el equipo de GDLJS decidió evolucionar al Cholobot y reinició el Mecacholo. Mecacholo implementa Filero JS que está diseñado específicamente para chingarse al monstruo. El problema es que el tiempo que tomó el hackathon pues varias cosas incrementaron la complejidad del Mecacholo. Y pues sí, es un poquito más complejo que el problema, pero el problema está resuelto. La bronca es que cuando nos acercamos a atacar el problema, sale el hermano lento y ahora nuestro monstruo tiene que correr en Internet Explorer. Y no nos habían dicho. Puta, y Mecacholo pues está chido, pero la neta es que no va a estar fácil implementarle que corra esa madre en Internet Explorer. Y el problema creció. ¿Sale? Y nuestra complejidad ahora se quedó corta contra el problema porque era un foreseen situations. Y pues ni modo, leíste por ahí a un güey que dijo que si le instalas el 40 Reacts y 8 Angulars, puedes implementar Canon JS que está específicamente diseñado para matar monstruos de ese estilo. Y pues sí, pero ¿a qué precio? Vean de cacholo, ¿no? No hay necesidad de tal agresión. Muy bien. Vas y le platicas, ¿sabes qué, güey? A un compa tuyo que es profesional de hacer mecas y le dices, oye, dude, tuvimos este pedo. Y clásico que te encuentras, ¿sabes qué, güey? Es que ya sé que estabas haciendo mal. Ah, ¿qué? No estabas usando Angular, cabrón. Ah, cabrón. Sí, Angular mata esos monstruos. Así, lo instalas y lo pones y ya se mueren. No mames, entonces estabas hace un mes, cabrón, no mames. Ocupábamos ese pedo. Pues ya sabes, güey, cuando te llegue uno de esos, lo agarras Angular y le rompes su madre. Ah, chingón. Muy bien. Y dices, desde ese día, muy bien, al próximo monstruo que me encuentre le voy a aventar Angulars hasta que se vaya o se muera, ¿no? Y pues llega el siguiente, no sabes quién es, pero tú sabes que le quedan Angulars. Y dices, arre, npm install Angular. Y terminas con ese güey, Simón. Trae metralletas, cohetes teledirigidos, todas las llantas de tanque. Y dices, huevo, que le raja su madre, ¿no? Claramente, ¿no? Y vas con tu equipo y les dices, ¿sabes qué, team? Vamos a usar Angular de ahora en adelante, porque ese pedo resuelve todo, Simón, y no vamos a tener ni un solo lío. Bueno, chingón. El framework lo hace solito, ¿sale? Pues ¿qué pasa cuando dices, ok, pues, ¿por dónde se sube uno? Ah, híjole, ¿sabes qué? El manual trae un cheat sheet. Ah, muy bien, pues va a estar fácil. Uy, ok. Bueno, ¿qué pasa entonces? Que tu problema se ve así y tu solución de entrada se ve así y no le está haciendo nada todavía. Entonces, quiero que quede claro aquí. La complejidad es nuestro enemigo y lo menospreciamos todo el tiempo. Eso no está bien. No está bien leer que instalan tal madre y jala y lo resuelve. No. Tienes que ir a ver, probarlo, calarlo, decir, ok, cuando me encuentre este tipo particular de monstruo, este güey le puede dar. Porque ya tomaste el tiempo de ver por dónde se sube uno al robot, ¿no? Y entender que es la intención de la gente que codeó ese robot. Muy bien. Quiero cambiar de ritmo. Ahora quiero poner un ejemplo. Ingeniero de software. Llega tu cliente y te dice, ¿sabes qué, ingeniero de software? Necesito que me resuelvas un problema porque es tu jale. Necesito vender cosas en internet. Ah, chingón, muy bien, yo sé hacer eso, perfecto. Necesito que tenga un sistema para administrar mis usuarios porque voy a tener varios empleados metiéndole mano, que pueda poner mi catálogo, que pueda poner pagos y pues más cosillas. Ah,
Chido, muy bien. Te vas, ¿sale? Y llevas una hoja con todos los problemas que tienes que resolver. Y comienza tu abstracción. Tú estás viendo un problema, es complejo, no sabes muchas cosas del problema, hay cosas que sabes, hay cosas grandotas que no sabes, y tienes que sentarte a desmenuzarlo, ver qué partes son sobre las que tú tienes control, ahí entran los constraints, qué partes no conoces y necesitas investigar, etcétera, etcétera. Y comienza, y seguramente todos lo hemos hecho, comienzas a dibujar cosas de este estilo. Cajas, Simón, cajas, letras, rayas que representan pertenencia, que representan límites, que representan eventos, que representan comunicación. ¿Sale? Son abstracciones que nosotros usamos para decir, ¿sabes qué? Este cuadrito que está aquí que dice user login, eventualmente le va a mandar algo a la base de datos para validar la sesión. No sé todavía, pero esa flecha indica que hace eso. Y le puedes platicar a la gente. Para eso sirven las abstracciones dentro de muchas otras cosas, para poder comunicarnos. Lo que quiero también que se les quede aquí en la mente es literalmente lo que dibujamos. Dibujamos cajitas, dibujamos cuadritos, dibujamos flechas, porque es muy fácil de entender esa abstracción, ¿sale? Es una abstracción bien hecha. Terminamos con cosas así, ¿sale? Terminas dependiendo de la complejidad del monstruo que te encuentres, ¿no? Y todos lo hacemos, ¿sale? Todos tenemos diagramas de este estilo en hojas y hojas de cuadernos. Eventualmente dentro de la definición de este problema, por cómo estamos haciendo UI y como porque estamos haciendo web, terminas con una definición de UI, que es lo fucking mismo, son cajitas, son letreros, que dice, ¿sabes qué? Este cuadrito de aquí va a ser un botón, cuando tú le des clic se va a highlightear esta madre, va a cambiar la fecha, va a hacer todo lo que tú quieras, y lo defines así, defines cajas que contienen cosas que se comunican con otras cosas. Eventualmente lo vas formalizando, vas pasando por varias iteraciones. Simón, la iteración sirve para lograr mejor definición, ¿sale? Mientras más ves tu problema, más evolucionada puedes tener tu solución. A lo que voy es, si ves el problema el suficiente tiempo, la solución va a ser aparente, va a ser evidente, perdón. Eventualmente la formalización de tu UI debe determinar en algún documento de este estilo, que son los que te van a llegar a ti como developer, para decir, ok, yo ahora sí tengo que transformar estas ventanas en código de veras. Y vamos de esto, vamos de lo grande a lo específico. En un punto, Simón, ese cuadro significa el home. Pero cuando vas a hablar del home específicamente, tienes que ver qué tiene adentro. Y ahora sí, vamos a tener sliders, vamos a tener un sidebar. Y eventualmente cuando vamos a hablar del sidebar, vamos a tener que hablar del menú que va a tener adentro. Y después de los elementos que va a tener adentro. Y después del icon que va a tener adentro. Y después del label que va a tener. Y los estados del icon. Y muchísimas cosas que vemos desde afuera. Porque estamos viendo la abstracción, ¿sale? Y vamos drilleando, vamos cavando en la especificidad del problema cada vez. Para hablar de cosas concretas y no dejarlo todo en el aire, vamos a definir este pequeño componente, algo bien sencillo. Tienes una lista, tienes un input arriba, le escribes madres y se filtran los elementos que no coinciden con la búsqueda. Creo que todos hemos hecho algo muy parecido en el pasado. Y para poner de ejemplo esto, necesito de nuevo regresar al hate. Dices, ok, la banda dice que Angular es la onda, me voy a poner mis lentes de Angular. Y voy a empezar a ver cómo voy a definir ese cuadrito en contexto de Angular, ¿sale? Y para evitarnos las horas que podremos pasarnos aquí platicando, vamos a hablar nada más de esa parte, ¿sale? Del input field. Muy bien, para empezar necesitas definirlo, ¿sale? Y como leíste que Angular funciona con madre con Jade, pues vas a instalar Jade. Y como estás usando Jade, vas a tener que usar un compiler en algún punto para transformarlo a markup, ¿sale? Entonces, de entrada, tienes un file, Simón, y si el compiler es otro, pues tienes otro file. Bueno, cuando terminas de definir tu markup ahí, necesitas atarlo a una directiva. La directiva es difícil de explicar porque no es una entidad viva, pero se encarga de llamar otras cosas, se encarga de conectar. Pero bueno, leí en otros tutoriales que más bien es como si la vista, pero en realidad la vista está definida en Jade. Bueno, vamos a dejarlo mientras tengo que sacar el jale, Simón, y así vas aprendiendo Angular. La rampa es así. Muy bien, tienes tu directiva y dices, ok, bueno, la vista en realidad no está definida en ningún lado, pero está viva cuando se echa a andar la directiva. Y la vista, pues, más o menos, lo que necesita para saber comportarse es un controller. Y el controller es otro file, ¿sale? Entonces, ahora sí, el input que tú habías visto ya son más cosas de las cuales tú habías previsto. Y dices, ok, si eventualmente quiero que tenga autocomplete, pues tengo que ir por data. Y el data va a ir a un provider, y el provider va a ir al servicio, y el servicio va a ir al internet a traer del éter del paraíso datos, los va a bajar y me va a dejar filtrarlos. Muy bien, y cuando está terminado de filtrar puedo aventar un evento. Ah, está fácil, ¿no? Está chido.
Sí, ya hay cosas como el scope y el estado y madres atrás que cuando llegue ahí las veo, ¿Simón? Así hay madres construidas, muchachos, no me dejarán mentir ustedes. Calma, vamos a tiempos más simples, ¿Simón? Regresamos a nuestro problema, tenemos un problema, ¿sale? Tiene cierta complejidad. Claramente hay cosas que pertenecen a ese problema, hay cosas que pertenecen a la solución que tienen un constraint. Como estamos haciendo web y como estamos haciendo UI, tenemos que lidiar con ciertas tecnologías con las cuales tenemos que lidiar, porque el browser es el browser, y el browser nomás corre JavaScript, y el browser nomás entiende CSS y HTML. Lo que le quieres poner arriba, arre. Hay gente que le pone Angular, Simón, pero ¿qué pasa si no tienes Angular? ¿Sale? Pues tú tienes que decidir qué vas a hacer, Simón. Tú debes de ser el ingeniero de software que define qué tan compleja va a ser la solución, y tú decides empezar a ponerle madres arriba a tu solución, y el stack se va haciendo un poquito más complejo. Necesitamos complejidad porque necesitamos que, pues, the stuff to shit. Entonces, es imposible evadir la complejidad, hay que agregarla, pero hay que ser inteligentes al respecto de cómo la agregas. Puedes decidir usar jQuery, puedes decidir usar underscore, puedes decidir usar lo que tú quieras, y eventualmente en esa nube de madres va a estar tu código. El código que de verdad va a resolver el problema que quieres resolver. Estás agarrando de bastón muchas cosas, muchas tecnologías, pero tú necesitas sentarte a codear ciertas cosas específicas que necesitas resolver. La lógica del negocio, básicamente. Entonces, tenemos nuestro input. Tenemos capas de Angular, de directivas, de providers, de configs, de todo lo que ustedes quieran, y no estoy hablando ni siquiera del compiler, de cómo va a correr el server, si vamos a usar Gulp, si vamos a usar Grunt, si vamos a ocupar Redux, si vamos, lo que ustedes quieran, hay capas. Hasta abajo se van a encontrar 3 capas, antes del browser, ¿Simón? Estas 3 capas todos las conocemos, son el markup, el CSS y JavaScript. Esas son a huevo, no se las pueden quitar de encima. ¿Por qué mejor vamos viendo qué podemos hacer con ellas sin agregar más cosas de lo que necesitamos? Primero que nada, hablemos del DOM tree. El DOM tree es una abstracción, ¿sale? ¿Qué define el DOM? Cajas que contienen cajas. Eso es el DOM, eso es HTML. Son madres que contienen madres, eso es todo, ¿Simón? La mejor manera de definir eso es un árbol. Es una abstracción muy buena para definir cosas que contienen cosas, ¿sale? Y se define así, defines divs que tienen cosas adentro, ¿sale? Eventualmente es un árbol, y eso es importante, estamos viendo un árbol. Muy bien, el CSS a mí me gusta verlo como un mapa. A través de los selectors tú puedes decir específicamente qué quieres en el árbol. Es un lenguaje para definir navegación dentro de un árbol, y decir, asignar parámetros y asignarles valor a esos parámetros, ¿sale? Eso es lo que te deja hacer CSS, claramente es el que afecta a la vista. Y por último está JavaScript. JavaScript es la maquinita que va a estar en chinga haciéndole lo que ustedes le dijeron que hiciera, Simón. Y es a través de conectores como XHR, como Canvas, como el DOM API, que se comunica con el browser. El browser le va a decir, ok, JavaScript, tú puedes correr, y ahí te va el panel de controles para que tú puedas hacer lo que quieras con lo que yo voy a estar desplegando. Ah, muy bien, ese panel de control son las APIs, ¿sale? Hay APIs para hacer un buen de cosas y todo el tiempo salen nuevas, están cambiando. Y de nuevo nos metemos en un pedo de browser hell porque algunas APIs no funcionan igual ni en Firefox ni así. Entonces, muy bien, son esos 3. Si se fijan, estamos lidiando mucho con árboles, ¿sale? Y es una abstracción, en mi opinión, bastante buena, porque entiendes cómo funciona, son nodos, ¿sale? Son nodos que tienen conexiones de pertenencia, que de repente pueden tener comunicación, es un mapa mental de cómo se ve el sistema. Y mi consejo para todos ustedes es, manténganlo simple hasta que necesiten que se haga complejo. No instalen lo que leen en internet para su sistema de producción. Instálenlo, cálenlo, véanlo, es su responsabilidad como developers estudiar, Simón. Pero para producción no bajen algo que no conocen, ¿sale? Estudienlo antes y manténganlo simple antes de hacerlo complejo. Bueno, bienvenidos al apocalipsis de los frameworks. No existen los frameworks, ya se murieron todos y no hay manera de recuperarlos. Angular no existe, jQuery no existe, no hay nada en este mundo. Y es nuestra responsabilidad resolver nuestro filtro. Regresemos al input nada más. Muy bien, vamos a definirlo sin utilizar ninguna otra cosa. ¿Qué necesitamos? Bueno, para empezar, el markup, ¿Simón? Y el markup no es más que un input. Y la palomita que está ahí es para los que no conocen HTML5, existe ese type, es nuevo. Les ahorra el botón para clearear y pueden estilizarlo distinto. Entonces se ahorran algo de complejidad ahí. Necesitamos manera de escuchar cuando el usuario typea cosas.
porque pues es necesario saber qué buscar, ¿sale? Vamos a necesitar saber que cuando el usuario termine de hacerlo, haga lo que tenga que hacer. En este caso, lo que dije yo que va a hacer es va a partir el string en los espacios, lo va a hacer en un arreglo, lo va a empacar y le tiene que avisar a alguien que hay nuevos datos que necesitan ser evaluados. Muy bien. Y si estamos hablando de DOM, y si estamos hablando de markup, y si estamos hablando de componentes de este estilo, y queremos acercarnos a los árboles, necesitamos una manera de decirle a ese input, oye, güey, tú perteneces a esta caja abstracta que yo defino en mi mapa mental de código, que es la abstracción que estoy usando. Y necesitamos que te insertes en el DOM, pues porque te tienen que pintar, ¿sale? Entonces, la representación gráfica, que es el markup, tiene que ser insertada en el DOM. Y necesitamos ese componente también, necesitamos la manera de decirle, tú perteneces a alguien y ve y píntate. Muy bien. Entonces necesitamos varias cosas. Primero, comunicación, ¿sale? Necesitamos avisarle a la gente, a los otros componentes que hay datos, ¿sale? Necesitamos comunicarnos. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos jerarquía. Necesitamos manera de decirle, yo pertenezco a tal, y él es mi papá, y estos son mis hermanos, o qué sé yo, cualquier tipo de definición de jerarquía. Necesitamos también la creación del elemento. Simón, el markup el markup es código. Eventualmente, cuando es interpretado, define elementos. Esos elementos son nuestra representación gráfica. Y necesitamos rendering, necesitamos esa representación gráfica, pasarla al que los pinta y que los pinte. Muy bien. Entonces, de entrada, nuestro stack se empieza a ver así, ¿sale? Las proporciones no son igual, pero bueno, entendemos cuál es el punto. Y quiero resaltar que no vino tristemente, pero un Ascendal es uno de sus mantras. El único código que no puede fallar, Simón, pítate, es el que no existe, ¿sale? Mientras menos código tengan, mejor. No se vayan con la finta de, llevo 4 días viendo el problema y no he tirado ni una sola línea de código. Está bien, cabrón, por eso te pagan. Ve el problema primero, entiéndelo, desmenúzalo, pruébalo, prototípalo. Hasta que estés seguro de qué hacer, vas y lo haces. No lo haces antes, no instalas jQuery, no instalas Angular. Primero ves tu problema, ves qué tienes que hacer. Oye, ahora sí, vas en internet y vas y buscas todas las herramientas de lo que puedes, de lo que te proporcionan eso que necesitas hacer. Escoges una y la usas. Y si no existe, la haces, ¿sale? Muy bien. Ahora sí, el problema que les vengo a platicar. Si tiro tanto hate contra Angular, ¿cuál es mi alternativa? Simón, mi alternativa es esta pregunta. ¿Cómo se ve el elemento de UI en código más básico que podemos hacer, pero que podamos usar? Que tenga la complejidad suficiente para poder ser lo suficientemente genérico, podamos usar donde sea, pero que no sea tan complejo que tenga cosas que nunca vayamos a usar. Entonces, primero que nada necesitamos que sea rendereable, ¿sale? Un elemento de UI debe de tener algún tipo de propiedad que se pueda pintar en pantalla, y se ven más o menos así, ¿sale? Esos son cualquier tipo de cosa que pueda pintar el browser, ¿sale? ¿Qué necesitamos? Si es UI, necesitamos una forma de poder interactuar con él. Y básicamente, en mi opinión, es un cambio de estado positivo o un cambio de estado negativo. ¿A qué me refiero? Hay cosas que puedes activar, hay cosas que puedes desactivar. Puedes crear un input y el usuario no puede interactuar con él, eso lo desactivas. Puedes prenderlo otra vez para que lo pueda usar y lo activas, ¿sale? Puede ser que le piques a un botón y eso enable otra cosa, ¿sale? Necesitamos esa abstracción en nuestros elementos de UI, necesitamos apagarlos y prenderlos. Necesitamos comunicación, ¿sale? La comunicación, en mi opinión, de nuevo, lo más fácil son eventos, ¿sale? Y los eventos todos los hemos usado aquí, espero yo. No es más que decirle, me voy a suscribir a este evento y voy a handlearlo con una función que va a recibir parámetros del evento, o voy a despachar un evento con tales datos en él. Y se ve así, se ven cosas que pasan en la pantalla que no necesariamente interactúas tú con ellas. Y por último, necesitamos ponerle nombre a nuestros componentes, porque si vamos a usar jerarquía, necesitamos saber quién es quién, ¿sale? Y necesitamos el mecanismo para armar la jerarquía. Y el mecanismo para armar la jerarquía no es más que darle soporte de nodos a nuestros componentes. Un nodo tiene papá y tiene hermanos. Y ya, eso es un nodo. Puedes hacer árboles con eso, puedes hacer tiras de cosas con eso, listas ligadas, se llama, y ya, ¿sale? Entonces, necesitamos jerarquía. La jerarquía define este tipo de cosas en el DOM. Estas cosas pertenecen a esta caja, que la caja pertenece a esta galería, la galería pertenece a esta sección, la sección pertenece a este menú, etcétera, etcétera.
Y necesitamos un mecanismo para destruirlos porque no necesariamente van a estar pintados todo el tiempo. Y destruir un elemento de DOM implica varias cosas, quitarlo del DOM, claramente, y si tiene bindings, quitarlos de la memoria, etc. Entonces hay que definir un mecanismo para destruirlos. Muy bien, eso está todo muy bonito. En realidad, ¿cómo se ve? Bueno, esta es una propuesta. Widget, ¿sale? Widget está basado en esta idea. Es una librería para definir componentes. Y ya, de UI. Ese es su jale. Es para definir componentes de UI, ¿vale? Y en realidad a lo que se deriva son clases nada más. Está muy basada en la solución de Neon que codió Ascender. Neon es un DSL para definir clases en JavaScript cuando no había clases en JavaScript. Y dado el uso que se le dio a esa librería, salieron más necesidades que eventualmente se convirtieron en Node Support y en Custom Event Support. Y eventualmente esos dos nos enablaron para poder desarrollar Widget en aquel punto que lo desarrollaron ellos. Y lo que hice yo no fue más que traerme esas ideas a ECMAScript 6 y porté esa abstracción a una cosa que se llama NanoWidget, ¿sale? NanoWidget, tiene Nano Event Support, Nano Node Support, y eso nos deja hacer NanoWidget. Y NanoWidget literalmente se ve así, ¿sale? Ustedes declaran un componente de UI, su widget, y su widget va a tener esta API. Y es todo lo que tiene esta pieza de código, esta librería. Tiene un elemento, que es el que tiene que pintar. Normalmente va a ser un DOM element, pero si se fijan no está atado al DOM. Pueden ser elementos de 3JS, pueden ser elementos en el Canvas, pueden ser cosas en el server. O sea, ni siquiera esto tiene que correr en el browser, ¿sale? Pero el elemento es la representación gráfica, en este caso, que ustedes tienen que pintar. Puede tener un nombre, el nombre es opcional. Tienen que pintarlo. Cuando ustedes le dicen render, le tienen que pasar a qué elemento lo van a pintar. Y esto es bajo la filosofía de quien instancia el elemento lo tiene que renderear, ¿sale? Entonces, normalmente quien lo va a instanciar es un widget superior que también tiene su element, y cuando manda a renderear widgets hijos de él, los manda a renderear dentro de su element. Y ahora sí, si se fijan, bueno, si lo piensan, la abstracción de código en JavaScript se parece un chingo a la abstracción de código en HTML, porque es claro quién pertenece a quién, tanto en el markup como en la abstracción de JavaScript. Tenemos manera de bindearnos a eventos que puede emitir ese componente. Ese mismo componente puede suscribirse a otros eventos y desuscribirse. Tiene los elementos, tiene el API para nodos, puede apendearse a alguien más, puede cambiar su padre o puede removerse de ese padre. Y claramente son opcionales tener children y parents. Si nunca los usas, pues no los vas a tener. Tiene los de interacción, activar, desactivar, enable, disable, y tiene destroy. Y eso es todo. Con esta pequeña API ustedes pueden desarrollar lo que quieran. El framework lo hace solo. Literalmente lo que está diseñado para que ustedes secuestren su comportamiento. .render no se ejecuta tal cual. .render manda llamar a --render. Y es ahí donde ustedes entran, ¿sale? Ustedes pueden poner lo que quieran ahí, todo lo demás de arriba va a funcionar. Es una pequeña manera de implementar un como super, ¿sale? Muy bien. Así se ve, ¿sale? This, en este caso, vamos a decir que es el interior de un widget que ya existe. Y dices, yo widget me voy a pendear un hijo nuevo, que va a ser un header. El header es otro widget, que opcionalmente en la creación del widget ustedes le pueden pasar un nombre. Y el nombre dice, pues ya, yo sé quién es, y va a ser mi hijo de ahora en adelante. Y puedes pasarle una clase, está implementado en el Sugar también de widget. Y eventualmente tú puedes hacer en tu consola de JavaScript, si les pusiste así a tus componentes, app.header.menu.activate. Tienes una API gratis en la consola, puedes drivear tu UI sin necesidad de meterle mano al browser, puedes hacerlo todo desde la consola. Eso la verdad es bastante poderoso, porque desacopla totalmente lo que hace el usuario con los elementos de UI a lo que de verdad debe hacer, a las responsabilidades de los widgets. Entonces puedes probar bien fácil mandar un request sin necesidad de siquiera tener nada rendereado en el browser, ¿sale? Puedes hacerlo todo desde la consola. Y está diseñado para que construyan encima de él. Widget no resuelve todo, no es su responsabilidad. Widget lo único que hace es, güey, yo te doy lo básico para que renderes cosas en la pantalla. Es lo único que yo te voy a dar. Si arriba tú quieres poner Flux, si arriba tú quieres poner algo como Angular, si arriba quieres poner jQuery, quieres interactuar con 3JS, puedes hacer lo que quieras. Widget no te limita, es una clase y sus instancias son madres que tienen, son funciones que están en un prototype y ya, ¿sale? Eso es lo padre de Widget, que está bien sencillo para pintar cosas y es muy amable con la incorporación de nuevas ideas hacia él. Y eso es todo. Gracias.